Bueno, vamos a cerrar la unidad 4. Hoy vamos a presentar el texto de Kirschenbaum. Yo ahí en el programa había puesto como lectura obligatoria la entrada concreto del Diccionario Tecnopoéticas Argentinas de Claudia Cossack. Y bueno, yo les recomiendo que la lean, esa entrada. Es una entrada más bien informativa. El diccionario es un diccionario de consulta. Yo les diría que lean la entrada concreto, pero que también revisen un montón de otras entradas que yo no nombré, que están ahí ocasionalmente en el diccionario para que ustedes revisen. Recién estaba mirando un poco el índice. Tienen, por ejemplo, ciberliteratura, cultura libre, digital, electrónico, experimental, glitch, hipermedia, hipertexto, interactivo, MADI. MADI sí lo pueden vincular con la entrada que tiene que ver con el concretismo y que es relevante para pensar los problemas de esta unidad, la unidad 4. Multimedia, net art, poéticas tecnológicas, remix, ruidismo, spam de arte, tecnopoesía, ¿no? Es decir, tienen un montón de entradas y algunas que también podrían servir para pensar lo que estuvimos pensando a lo largo de todas las unidades y que yo un poco pasé por alto. Prácticamente es un diccionario que podría ser leído de izquierda a derecha. Entonces, quiero decir, no voy a hacer una presentación de la entrada sobre concretismo porque es una entrada bien informativa, pero es muy útil, ¿no? Y en cada de estas otras entradas también lo que hay es corpus posible. Entonces, es un diccionario, es un trabajo, ¿no? interesante y muy útil para los problemas que estamos pensando, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco el texto de Kirschenbaum, vamos a hacer una presentación al menos de estos conceptos fundamentales que aparecen ahí en el prefacio y en la introducción, ¿no? Lo tenemos subido ahí, están en inglés, pero vamos a hacer un poco esta presentación. O sea, la idea sería, a partir de estas experiencias estéticas que estuvimos viendo, ¿no? que reflexionan sobre la propia materialidad, vamos a recuperar algunos conceptos de Kirschenbaum en función de pensar, yo les decía las clases pasadas, la ecología digital no como inmaterial, sino como expresión emergente de una nueva materialidad, ¿no? Esa sería un poco la idea y ahora vamos a ver en qué términos podemos pensar esto. Entonces, siguiendo esta línea de recuperar la inquietud sobre la materialidad de las obras aparentemente desmaterializadas, cobra relevancia este trabajo Mechanisms del 2008, ¿no? Mecanismos, que es un abordaje sobre el funcionamiento de los medios que pone de relieve, en palabras de Johanna Drucker, las condiciones sociales de producción y el funcionamiento material de los dispositivos digitales, ¿no? Según el propio Kirschenbaum, vamos a ver ahí unas placas que nos ordenen un poco, su análisis es de la matriz material que gobierna la escritura y la inscripción de la textualidad electrónica, ¿no? Efectivamente, aunque toma como objeto algunos experimentos de los inicios de la computación que corren en tecnologías ya perimidas, su estudio dialoga directamente con las condiciones contemporáneas del arte digital, de la literatura digital específicamente, pero podríamos decir del arte digital en su conjunto, ¿no? Entonces, para eso, siguiendo el esquema tripartita de Kenneth Thibaudier, ¿no? que es el director de programas de registros electrónicos de la Administración Nacional de Archivos de los Estados Unidos, Kirschenbaum distingue entre materialidad formal y materialidad forense, ¿no? Thibaudier describía los objetos digitales como físicos. Él en realidad piensa una estructura tripartita. Kirschenbaum la reacomoda en una estructura dual. Entonces les decía que Thibaudier describe estos objetos en principio como físicos, en tanto signos inscritos en un medio. Esta es la dimensión física, de acá va a salir la dimensión forense, la dimensión que más le interesa a Kirschenbaum, como lógicos por la interpretación de las inscripciones que realiza un software y como conceptuales, ya que implican un plano exhibitivo o, en otros términos, porque vemos un objeto en la pantalla, lo que en el esquema de Kirschenbaum va a ser la materialidad formal, ¿no? De estas ideas de Thibaudier, que fíjense, no es un crítico de arte, un crítico de literatura, es un funcionario, ¿no? Un funcionario del Estado. Entonces, siguiendo este esquema, yo le decía, Kirschenbaum distingue entre materialidad forense y materialidad formal. La primera, que tiene su origen en los estudios sobre criminalística,
se basa en el principio de individualización. Es decir, que no hay dos cosas en el mundo físico que sean exactamente iguales, ¿no? Esto tiene que ver ahí con esta lógica forense. Entonces, yo les contaba, el trabajo de recuperación de datos luego de los atentados a las Torres Gemelas en el World Trade Center, que evidenció que los datos, gracias a la constitución física de los discos duros, pueden ser recuperados incluso después de las condiciones más terribles, lo moviliza a Kirschenbaum a llevar adelante la rama forense de su investigación bajo el postulado de que existe una matriz material que gobierna la inscripción y la escritura en todas sus formas, ¿no? Esta apreciación es interesante para deconstruir un poco el prejuicio que yo les decía en otras clases, el prejuicio de la inmaterialidad. De repente viene Kirschenbaum y dice, bueno, muy inmaterial todo, pero cayeron 2 torres de no sé cuántos pisos y los datos siguen ahí, gracias a la resistencia de la materialidad de estos sistemas de almacenamiento, de este hardware, ¿no?, del siglo XXI. Entonces, de esta vertiente de los estudios informáticos, como decía recién, recupera el concepto de individualización y el de evidencia de rastro, y los lleva al análisis del mundo físico que hay detrás de los textos electrónicos, ¿no? Y por otro lado estaría la materialidad formal, que se relaciona ya no con los sistemas de almacenamiento, donde los datos toman la forma de marcas e inscripciones físicas, como pasaba en esa dimensión forense, sino con el aspecto que estos adquieren en las distintas visualizaciones, que es lo que nosotros más consumimos, por supuesto que sí. Ahora viene Kirschenbaum y dice, corramos un poco la mirada, un poco esa es la operación que hace, ¿no? Esta segunda instancia se trata de la expresión perceptible de los símbolos manipulados en los distintos dispositivos, ¿no? Entonces, la idea de Kirschenbaum de conectar los 3 niveles a partir de la lectura inscripcional y el análisis y preservación de los sistemas de almacenamiento, a contracorriente de la hegemonía crítica que suele quedarse en el nivel conceptual de dichos objetos, y ahí yo hago mea culpa, ¿no? Yo estaría inscrito dentro de esta hegemonía crítica, porque bueno, no tengo herramientas técnicas para pensar lo que piensa Kirschenbaum, pero es interesante el planteo. Bueno, esto de conectar los distintos niveles refleja la convicción de que el mundo opera en un nivel físico-material, ¿no?, como no podía ser de otra manera, y permite poner en cuestión entonces ideas naturalizadas sobre el medio electrónico, su aparente inmaterialidad, la condición efímera de los objetos producidos en su seno, o que la copia digital es una reproducción exacta e invariable, ¿no? Entonces digo, sirve este planteo para volver a pensar algunas cuestiones, volver a pensar algunos textos teóricos que ya vimos dentro de la materia, ¿no? Es una posición teórica que me parece interesante. Bien, ahora, el término mecanismo del título es un término importante porque hace referencia a esta cualidad tripartita de los objetos digitales que toma de Thibodeau, que él lo reconfigura en una estructura dual, en tanto esta idea de que los objetos físicos son a la vez un producto y un proceso, ¿no? Esa sería la idea. Y esto es interesante porque desde el punto de vista formal nosotros lo podemos ver en los propios experimentos de literatura digital. Nosotros la planteábamos como una literatura evidentemente procesual o un arte procesual, ¿no? Era el link que nos permitía pensar al arte digital en conexión con el arte desmaterializado de la década del 60. Y ahí empiezan a ver estas tensiones. Aquello que nos servía para pensar esa característica del arte de la desmaterialización, que ya veíamos que es un concepto viciado, entonces ahí se produce la tensión, ¿no? Aquello que nos decía Lucy Lippard, yo hablo de desmaterialización, pero no significa que acá no haya materialidad, y entonces por eso la crítica de Kirschenbaum es pertinente, ¿no? Nosotros lo poníamos a Kirschenbaum de manera extemporánea como aquellos que le criticaban el concepto a Lucy Lippard, ¿no? Es decir, esto no es inmaterial, aunque haya un énfasis en el proceso, esos procesos están sostenidos en determinada materialidad. Lo novedoso de Kirschenbaum es no es que la crítica pasa por decir, bueno, estos procesos son tan materiales como una tonelada de piedra en el sentido de que son materiales y punto, sino que pensando el contexto presente, lo que nos dice Kirschenbaum es estos sistemas de almacenamiento
tienen una densidad y una materialidad dura específicamente en sí, ¿no? Es una cuestión, es un dato científico prácticamente, no se trata de una concepción. Entonces, digo, esta posición de Kirschenbaum tiene que ver con desacomodar esos conceptos tan rígidos que tenemos con respecto a cómo funciona la imagen electrónica. En términos de Drucker, que yo nombraba recién ahí, el punto de Kirschenbaum es que la lectura de los medios como inmateriales ha sido en gran parte el resultado de una falta de compromiso con el funcionamiento real de sus operaciones, ¿no? Kirschenbaum un poco nos dice, nosotros venimos acá y no nos hacemos cargo, ¿no?, del mundo material que estamos construyendo. Eso me parece interesante de esta posición, ¿no? Nosotros vamos a, qué sé yo, ahí a 9 de julio, Corrientes, vemos las grandes pantallas, efectivamente, muchos teóricos prestan atención en esa dimensión formal que construye un aparato perceptivo al calor de los procesos modernizadores, etcétera, etcétera, y eso tiene un impacto en la cultura, en la forma que vemos el mundo. No se trata de bajarle completamente el precio, de hecho yo voy a proponer una posición intermedia, ¿no? Pero lo que nos dice Kirschenbaum es, si nosotros nos quedamos solo en la dimensión de la pantalla y pensamos que solo produce una transformación perceptiva, nos está faltando gran parte que tiene que ver con, bueno, con cómo explotamos también, en algún sentido, digo, podría llegar a pensar los elementos de la naturaleza, el impacto ecológico que tienen estos procesos, los tendidos de fibra óptica. Ese es el punto de pensar en términos de una materialidad efectiva del entorno digital, ¿no? Yo les puse abajo del todo en PEDCO, hay un link de un proyecto interesante que son las estadísticas de Internet en tiempo real, ¿no? Entonces uno entra ahí y ve cuántas fotos se subieron en Instagram, cuántos tweets se agregaron a Twitter, todo en las distintas redes sociales, cuántas computadoras se compraron, cómo se va moviendo en tiempo real la información, los grandes datos, ¿no? Entonces ahí uno piensa en términos de la sobrecarga, ¿no?, que nos nombraba Esperanza en uno de los primeros textos de la materia. Esta acumulación de datos amenaza constantemente con la sobrecarga. Ahora, también hay una estadística vinculada con todas las demás, que aquellas otras estadísticas parecerían tener que ver con una cuestión más volátil, estos datos que, llegado el caso, desaparecen, ¿no?, que tiene que ver con el impacto en el agujero de ozono, ¿no? En función de todas las computadoras, todos los celulares que se compran en cada momento, y que tiene que ver también con esta gran acumulación de datos y con esta gran acumulación de basura electrónica. Eso también forma parte de la materialidad digital, y entonces digo, nosotros pensar que la materialidad digital pasa solo por lo que vemos en la pantalla, bueno, termina haciendo que desatendamos muchos de estos procesos que son fundamentales para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece interesante este corrimiento que hace Kirschenbaum. Nosotros estamos mirando esas grandes pantallas fascinantes, ¿no?, ahí en la 9 de julio, y viene Kirschenbaum y nos corre la cabeza, nos dice, mirá también atrás, mirá al costado, fíjate ese humo negro que hay ahí, ¿no? Bueno, eso forma parte también de esos LED tan bellos que brillan en la noche, ¿no? Entonces, digo, si bien Kirschenbaum articula ambas dimensiones de la materialidad electrónica, la forense y la formal, son cosas que van de la mano, él hace hincapié en prestarle especial atención a la materialidad forense, ¿no? Él subraya la necesidad de restablecer una lectura forense que supere lo que denomina la ideología medial, que es la que estamos todos adentro, básicamente, esto de estar atentos solo a lo que pasa en las pantallas, ¿no? Él a esto le llama el esencialismo de pantalla. Es un poquito lo que habría que deconstruir, ¿no? Entonces, digo yo, teniendo en cuenta estas apreciaciones, y acá está básicamente la propuesta, una posición intermedia, porque tampoco podríamos mirar solo la materialidad forense. Nosotros estudiamos arte, nosotros estudiamos literatura, estamos en una materia que se llama arte y multimedios, no podríamos desatender esa imagen perceptible. Los experimentos están explotando en gran medida aquello que vemos en las pantallas, tienen están produciendo una reflexión semiológica importante que nosotros no podemos desatender. Entonces, a mí lo que sí me parece interesante es tratar de establecer una posición crítica
que nos permita mirar un poco estos procesos como parte de una sola gran cosa, ¿no? Incluso desde mi punto de vista y a partir de las herramientas que yo tengo, partiendo de la materialidad formal como no le hubiese gustado a Kirschenbaum, pero tratando de escuchar ese eco de estos artículos que nos avisan. Atrás de estas pantallas hay un mundo material que está condicionando nuestro futuro en términos de posibilidades también de habitar un espacio, ¿no? Entonces, digo, teniendo en cuenta estas apreciaciones, la propuesta sería pensar los modos en que los objetos digitales, desde su exhibición formal, porque yo eso no lo puedo relegar, nosotros vamos a estudiar la materialidad formal de estos objetos, bueno, ver si se puede pensar que en algún punto, desde un punto de vista estético, están aludiendo a aquel mundo físico que se revela como fondo de la producción. Un poco esa sería la idea, ¿no? Entonces, a mí me parece que la dimensión forense de la materialidad puede reponerse desde el punto de vista formal, dentro de lo que sería el plano de la representación, si pudiéramos usar esta categoría problemática, a partir de procedimientos plásticos que llevan a un nivel material el signo lingüístico, y entonces ahí tenemos todo lo que vimos con el concretismo actualizado en el arte digital, ¿no? La disposición de una tipografía en la página, la reificación, el uso de los espacios como elementos significantes, etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Esa sería la idea de leer este texto en este contexto. La idea de leer a Kirschenbaum dentro de la unidad 4 de la materia Arte y Multimedios. Es una propuesta de lectura. Yo estoy seguro que hay gente que tiene más herramientas que yo para pensar y establecer el vínculo con la materialidad forense, para ver cómo están funcionando estos grandes sistemas de almacenamiento, cómo se está construyendo la posibilidad técnica de estos grandes sistemas de comunicación, ¿no? Y ocasionalmente también verlo en las obras de arte digital, porque algunas de esas obras también, yo le decía, nosotros pensamos el net art y tenemos aquellos experimentos que funcionan a nivel de las pantallas y de los procesadores, pero también tenemos instalaciones de arte digital y ahí aparece un elemento duro y ahí aparece muchas veces el desmontar los mecanismos, quedan expuestos cómo están funcionando, cómo se están produciendo, el elemento procesual queda muy evidente, ¿no? Entonces digo, también si nosotros hacemos el recorte particular de corpus y tenemos la capacidad técnica de pensar cómo están funcionando, mi problema es que cuando yo trabajo con esas instalaciones me quedo en la parte formal de esas instalaciones. Bueno, hay una parte forense, ¿no? Y quien tenga la herramienta informática puede hacer un análisis mucho más rico. Entonces, me interesa por eso el texto de Kirschenbaum, nos va avisando, nos va orientando la mirada a cosas que a partir de nuestra propia formación muy específica en cuestiones estéticas no siempre tenemos puesta, ¿no? Quizás la idea de este texto es incentivarnos a ampliar nuestro horizonte crítico. Entonces, bueno, con esto damos cierre a la unidad, damos cierre a la materia. La idea para los que promocionaron es que tomen algún problema de la unidad 4 y lo desarrollan en este último trabajo práctico. Y los que no promocionaron, bueno, que incorporen la unidad 4 a los contenidos que ya fueron evaluados para ocasionalmente rendir el final y que traten de hacer un recorte propio siempre, ¿no? Que traten de construir su propio problema. Yo creo que la materia está presentada en esos términos. Tenemos una batería de problemas y un corpus posible que es virtualmente infinito, ¿no? No es infinito, pero virtualmente lo es. Entonces ustedes pueden salir y hacer su propio recorte. A mí, tal como está planteada la materia, es una de las materias que más me gusta corregir, justamente por esto, porque tienen la posibilidad de entregar una lectura muy personal, desde el recorte, de la perspectiva, desde la hipótesis de lectura. Entonces mi invitación es a que traten de desarrollar esos aspectos metodológicos en función de lograr un trabajo que hable de sus propias inquietudes. Así que nada, nos estaremos viendo en la medida de las posibilidades y si no, la seguiremos por los medios que sean. Estamos en contacto, dale.